No necesitamos ser víctimas de nuestro ADN. Esto es impresionante, ¿eh? El cuerpo como una placa de Petri. Intrigada por lo que había leído en el libro de Lipton, este libro que se llama La biología de la creencia, pero al mismo tiempo curiosa por querer saber más, le entrevisté. Me explicó que como biólogo celular había trabajado con células madre pluripotentes, células que pueden convertirse en otra célula al crecer. Colocó una célula en una placa de Petri, donde se nutrió con un medio de cultivo celular, a medida que se dividía en muchas células idénticas genéticamente. Entonces Lipton separó las células en 3 cápsulas de Petri y las expuso a 3 medios de cultivo diferentes, lo que es el ambiente o el entorno. Lo que descubrió fue que el entorno al que fue expuesta la célula determinó si ésta se convertía en un miocito, que es una célula muscular, en un adipocito, célula del tejido adiposo, o en un osteocito, célula del tejido óseo. Aún siendo todas ellas idénticas genéticamente, se expresaron de forma diferente. El destino final de un ADN genéticamente idéntico manifestó su contenido como células radicalmente diferentes. ¿Qué era lo que controlaba el destino de las células? No era la genética. Todas ellas eran genéticamente idénticas. La única diferencia fue el entorno al que se expuso el mismo ADN. El entorno celular también determinó si las células permanecieron o no sanas. Las células expuestas a un buen entorno, un medio de cultivo saludable, disfrutaron de una buena salud, mientras que las expuestas a un entorno malo, un medio de cultivo poco saludable, enfermaron. Lipton afirmó: si fuera un médico alopático de células, diagnosticaría a las células del medio malo como enfermas. Seguramente necesitarían una medicina, pero no es esto lo que realmente necesitan. Si sacás las células enfermas fuera del entorno malo y las ponés en el medio bueno, sin duda se recuperarán de forma natural, sin medicina. Es fantástico. Un día, mientras observaba las células en su laboratorio, Lipton tuvo una revelación. Se dio cuenta de que el cuerpo humano no es diferente de las células de su laboratorio. Lipton dijo: el ser humano no es más que una cápsula de Petri cubierta de piel que contiene una comunidad de 50 billones de células. No importa si las células están en nuestro cuerpo o en una cápsula de Petri. El medio de cultivo de las células es nuestro cuerpo, es la sangre que las baña y las alimenta. Si cambiamos la composición de la sangre, es lo mismo que si cambiásemos el medio de cultivo de las células. Por lo tanto, ¿qué controla la composición de la sangre? El cerebro cambia el medio al que están expuestas las células. El cerebro libera neuropéptidos, hormonas, factores de crecimiento y otras sustancias químicas, algo semejante a añadir sustancias químicas a una cápsula de Petri con una pipeta para de ese modo cambiar el medio celular. Miren esto del tema de la sangre. Hay una frase que al menos se utiliza acá en Uruguay, que es que cuando alguien se enoja o se va a enojar, o es posible que se pueda enojar, se pueda poner mal, se le dice: no te hagas mala sangre, ¿sí? Y yo creo que todos la conocemos, poneme si la conoces ahí abajo. No te hagas mala sangre, o no me voy a hacer mala sangre, que es una frase, una expresión que yo de grande, leyendo tantas cosas de esto, fue que tuve como esta cosa que no, ¿por qué se dice no te hagas mala sangre? Porque cuando uno se estresa, que es esto de no me voy a estresar, no me voy a hacer mala sangre, cuando uno se estresa, realmente hace que el cerebro genere ciertas sustancias que hace que la sangre se ponga mala, ¿sí? Hormonas del estrés y demás. Por eso no te hagas mala sangre. ¿Qué pasa? La sangre es el medio de las células, lo que está hablando acá. Entonces, por eso está estudiado y se sabe que la gente que más se estresa, que más piensa negativo y demás, es la que más se enferma. ¿Por qué? Porque hace que se termine expresando todo lo malo. O sea, usted fíjense cómo cierra todo y todo lo impresionante que es todo esto. Es fantástico. No podemos seguir dejándolo de lado. Por eso no hay que hacerse mala sangre. Cuesta un poco, o mucho, cuesta. Bueno, sí, pero se puede. Cuando le pregunté cómo una creencia puede cambiar el entorno celular, Lipton me explicó que el cerebro es percepción, pero la mente es interpretación.
Todo es cuestión de cómo la mente interprete un acontecimiento de la vida. Por ejemplo, tú puedes abrir los ojos y ver una persona. Esta es la percepción objetiva del cerebro. Entonces, tu mente puede reconocer a esta persona como alguien a quien amas. Esta es la interpretación de la mente. A continuación, el cerebro libera oxitocina, dopamina, endorfinas y otras sustancias químicas positivas que proporcionan el medio celular saludable de las células de todo el cuerpo a través de la sangre. Si, por otra parte, abres los ojos y ves a una persona, la percepción, y tu mente interpretación, que esta persona es una amenaza, el cerebro libera las hormonas del estrés y otras sustancias químicas del miedo que dañan a las células. Lipton dice, cuando modificamos la interpretación que la mente hace sobre la enfermedad y pasa del miedo y el peligro a una creencia positiva, el cerebro responde bioquímicamente. La sangre cambia el cultivo de las células del cuerpo y las células cambian a nivel biológico. Cuando el doctor Lipton me explicó todo esto, tuve mi propio momento eureka. De repente, todo cobraba sentido. Todo seguía viniendo de las hormonas y los neurotransmisores que el cerebro soltaba, en función de si la mente interpreta algo como positivo, como lo hace con el efecto placebo, o negativo, como hace con efecto nocebo. Cuando nuestras creencias son de esperanza y optimismo, la mente libera sustancias químicas que dejan el cuerpo en un estado de descanso fisiológico, controlado principalmente por el sistema nervioso parasimpático. Y en este estado de relajación, los mecanismos de autorreparación natural del organismo están libres para ir a trabajar en la reparación de lo que se ha estropeado en el cuerpo. Si, no obstante, la mente piensa en creencias negativas, el cerebro las percibe como una amenaza. Por lo que el cerebro se refiere, hay un león corriendo detrás de ti, es el momento de luchar y salir huyendo. Esto es el estrés, no la respuesta de lucha o huida. Cuando están activadas las respuestas del cuerpo al estrés, el cuerpo no se ocupa de los problemas a largo plazo como el rejuvenecimiento celular, la autorreparación y la lucha contra los efectos del envejecimiento. Está demasiado ocupado preparándote para huir del león. No tiene sentido que las células del sistema inmunitario se pongan a trabajar en masticar células cancerosas aisladas o en renovar las células del cuerpo por otras nuevas si estás a punto de ser devorado. ¿Sí? Esto es un tema estrictamente evolutivo. Con el tiempo, estas creencias negativas que desencadenan de forma repetida la respuesta al estrés pasan factura. El entorno celular se va envenenando con hormonas del estrés. No es de extrañar que el cuerpo enferme y que tenga dificultad para autorrepararse. Por eso nos dicen que el estrés es el gran asesino silencioso. Silencioso porque el estrés es como, ¿sí? El estrés que hace, el estrés hace que el cuerpo funcione mal, que no esté como para repararse y hacer las funciones normales de repararse y evolucionar a la salud y arreglar las cosas que están mal. Cuando yo tengo mucho estrés, eso no pasa, entonces empiezan a aparecer las enfermedades. ¿Qué pasa? Tratamos las enfermedades. Pero lo que hace que las enfermedades se desencadenen tienen que ver con ese estado de estrés constante que tengo. Que ese estado de estrés constante que tengo muchas veces viene por las interpretaciones que hacemos de las cosas que nos pasan. Entonces, por eso, y volvemos siempre a lo mismo, cuando cambiamos la manera de pensar y de creer sobre las cosas, todo cambia en nuestra vida.